RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, este jueves 15 de abril del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los medios de comunicación nacionales, de portales informativos. En el caso concreto de nuestro país, la pandemia avanza. Ayer se reportaba de forma oficial, se reportaban 1.122 casos comunitarios, según lo destaca el Universal, por COVID-19. Se registraron nuevamente 19 fallecidos, producto del COVID en nuestro país. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. El sector más afectado, según cifras oficiales, sigue siendo el de la salud. Más de 460 fallecidos, reportaba la Federación Médica Venezolana, producto de esta situación. El presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, ayer en una rueda de prensa con representantes del gremio de la salud, ofrecía recursos para cancelar la deuda restante del COVAX y adquirir más vacunas. De todo esto y más vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Jaime Lorenzo nos acompaña, director de Médicos Unidos de Venezuela. Doctor, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un saludo para ti, a tu equipo y a todos los que nos están escuchando en este momento. Pues mucho interés de escuchar su opinión, su análisis y sobre todo la información que puede compartir con nosotros acerca del avance de la pandemia. Yo iniciaría con el dato que ayer publicaba la Federación Médica Venezolana, el número de trabajadores del sector salud que lamentablemente han perdido la vida hasta el momento. Doctor, bienvenido, lo escuchamos. Gracias, amigo. Bueno, lamentablemente nuestra organización como ONG ha tomado un camino de llevar el registro a nivel nacional de todos los miembros del equipo sanitario que han fallecido desde el inicio de esta pandemia y fallecido con criterios de la enfermedad COVID, ya que, bueno, sabemos que la información que se ha suministrado tiene una inconsistencia bastante importante. Para los registros nuestros, hasta el día de nuestra última publicación, han fallecido 468 miembros del equipo sanitario, 332 médicos, 86 enfermeras, 10 odontólogos y 40 miembros de otras profesiones y de los sindicatos que hacen vida en el sistema sanitario venezolano. Es duro porque esto reivindica algo que todos desde el año pasado estamos visibilizando, como es la no existencia de protocolos para el manejo y el tratamiento de las personas que acuden a los centros sanitarios. Si te das cuenta, no digo el tratamiento de personas con COVID, porque una cosa es un protocolo para proteger al equipo sanitario de todas aquellas personas que acuden a un centro sanitario. En estos momentos deben recordar que lo que se decía el año pasado de que el 80% de una población dada presentaría la enfermedad y de ese 80% un 90 o un 85% iban a ser portadores asintomáticos, nos dice que en todo el sistema sanitario la enfermedad está presente. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene síntomas, pero tiene un problema de un golpe, un traumatismo, un accidente o cualquier otra enfermedad, va a acudir a un centro sanitario y va a ser atendido por un personal que no tiene medios de protección, que no se ha culminado un proceso de vacunación que debió haber terminado ya en el equipo sanitario y estar vacunando a la totalidad de los ancianos y a la totalidad de los pacientes con enfermedades crónicas.
Esa es la triste realidad y por eso esa lista tan alta de miembros del equipo sanitario, que amiga, duele a veces ver nombres y caras de compañeros de estudio que tenías años que no veía, compañeros de trabajo que en algún momento, por algún devenir de los centros que uno pasa trabajando, volverlos a ver de esta manera. Son muertes que pudieron haberse evitado, aunque entendiendo que la muerte siempre está presente en nuestros ciclos de vida, porque es algo normal que ocurra en cualquier ser humano. Doctor, tomando como punto de partida lo que usted comparte con nosotros, quisiera su comentario acerca de lo que está ocurriendo con la vacunación en Venezuela, los anuncios que se han hecho de forma incompleta sobre el ingreso a nuestro país al COVAX y un plan de inmunización que muy pocos conocen. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Primero voy por el Plan Nacional de Vacunación. Para que un Plan Nacional de Vacunación tenga el final que se debe buscar, que es vacunar a un 70% de la población objeto a ser vacunada, lo primordial es que todo el país, todos los ciudadanos objeto de la vacunación sepan cuándo y dónde van a ser vacunados. Mientras eso no esté en blanco y negro y ustedes los comunicadores sociales, que son los grandes maestros por excelencia en educar e informar, lo tengan en sus manos para cumplir con ese trabajo, nadie lo va a saber y por ende decir que hay un plan nacional es bastante osado, porque es una falta de respeto al ciudadano. Con esto ya te das cuenta que desde el punto de vista de nuestra organización no tenemos un plan nacional de vacunación y se evidencia más todavía cuando la llegada de vacunas a Venezuela no tiene o no se conoce un programa que diga cuándo llegan, cuándo, qué cantidad, para tener la tranquilidad a la población de que ya inició un plan que se va a parar cuando se vacune en la última persona que esté programada a ser vacunada. Y una vacunación que tenga criterios humanos, criterios de respeto y de dignidad. Tú no puedes comenzar a vacunar a personas que aunque tienen el derecho de ser vacunados, no tienen prioridades. Me explico, tú debes vacunar primero a quienes están en contacto con la enfermedad y todo el tiempo, es decir, el personal sanitario. Aquellas personas que si la adquieren van a tener complicaciones graves o pueden fallecer, nuestros ancianos. Y tercero, todas las personas con una enfermedad que les pone una disminución en sus capacidades para defenderse, también tienen que estar vacunados para evitar que tengan la parte grave y fallezca o puedan fallecer. ¿Y qué hemos visto? Vacunaciones de repente a personal que, repito, con derecho a ser vacunado, pero que no tienen una prioridad. Vemos que a nuestros ancianos los empiezan a llenar de angustia, informándole que alguien le va a pasar un mensaje y que van a estar en un sorteo. Eso es una falta de respeto al hombre y a la mujer que tanto han dado por Venezuela. Con respecto al COVAX, lo hemos dicho hasta la saciedad, aplaudimos cuando se sentaron en la mesa técnica de COVAX los dos grupos en conflicto político, bajo un, vamos a llamarlo árbitros, que son las agencias internacionales, OPS y UNICEF. Lamentamos que los acuerdos que pudieran haber llegado entre los dos grupos políticos no están siendo, ni o lo entendemos, no están siendo respetados. Por un lado, la Asamblea Nacional el presidente Guaidó dijo claramente que habían aprobado unos fondos. Luego aparece la situación de que el presidente Maduro informa que firman el acuerdo COVAX y que adelantaron para vacunar a la población. Para nosotros como organización, lo primero es que la parte política definan un camino por el país, por los ciudadanos. El ciudadano no tiene por qué estar expuesto a estos sube y bajas de la política, porque aquí el daño es para el ciudadano.
Este problema, la necesidad de las vacunas del COVAX es una prioridad para los ciudadanos, porque aunque el número de vacunados de este año por ese mecanismo es el 20% de los que la necesitan, ese 20% son millones de venezolanos que se pueden evitar que vayan a la lista de fallecidos o a la lista de enfermos graves. Y eso es la prioridad para esta organización. Es duro decirlo en esta manera, pero no puede ser que las visiones partidistas o las visiones ideológicas estén imperando antes que el bienestar y el cuidado de los ciudadanos. Es un llamado que le hacemos al sector político. Hay un sector que nos ha escuchado desde el punto de vista de sus declaraciones y de sus acciones, pero el otro sector político tiene que entender o darse cuenta que los ciudadanos tienen que ser primeros de forma efectiva y no efectista. Entre otras cosas, doctor, porque lo que está en juego es nada más y nada menos que la vida de los venezolanos. Y yo le preguntaría, porque usted mencionaba lo que está ocurriendo con los adultos mayores, y efectivamente ha trascendido la información de que han empezado a vacunar a este sector de la población, pero como usted ha dicho, a cuentagotas. Algunos aseguran, y esto lo tomo de portales informativos como Contrapunto, que se está utilizando el biológico de Sputnik V. Yo le pediría un comentario porque efectivamente da la impresión que este plan, que muy pocos conocen, funciona como una especie de sorteo. No existe certeza de cuántas personas podrán finalmente estar cubiertas con esta inmunización que está en marcha. Doctor, ¿qué puede decirnos? En efecto, amiga, lamentablemente, yo digo lamentable porque ahorita es tan fácil el acceso a información veraz y verificable. Nosotros tuvimos hace varias semanas atrás una reunión con las autoridades chilenas que llevan su plan nacional de vacunación. Y en lo que respecta a las personas ancianas, tercera edad, como queramos llamarlo, pero siempre llamándolos con respeto, ellos elaboraron un plan que por cierta cantidad de tiempo llamaban a las personas, los de mucha mayor edad fueron los primeros en ser vacunados. Luego otro sector, y así fueron hasta cubrir la totalidad de las personas mayores de 60 años. Eso es un mecanismo básico, y el único mecanismo que utilizaron fue el uso y el aviso por intermedio de los comunicadores sociales, por toda la capacidad de propaganda y publicidad del Estado, porque los estados tienen una altísima capacidad para informar y difundir, y de esa manera la gente sabía, para la semana tal, le corresponde a las personas mayores de tal edad ir a los centros a ser vacunados. Eso es lo lógico. Venezuela tiene un alto porcentaje de personas que pueden estar o no en el mecanismo llamado carnet de la patria o sistema patria, pero hay un 30, un 35% dicho por expertos que no están registrados en ese mecanismo, y el 35% súmale a aquellos que, pudiendo estar quizás en los actuales momentos, ya vendieron el celular, no tienen conexión de internet, o sea que es un porcentaje que puede ser muy alto, que no va a ser vacunado porque no le llegó la información que según lo que nos han dicho, le llega a esa persona el día lunes para vacunarse al día siguiente. Eso no es lógico, y menos en una ciudadanía o una población donde nuestros adultos mayores son los que están más atrasados en la tecnología de comunicaciones. Y eso no estamos diciendo una mentira, es una realidad aplastante. Entonces, es hasta dantesco jugar con esa angustia que tienen ya nuestros adultos mayores, que tienen que hacer cola para buscar poco dinero para comprar sus medicamentos. Muchos de ellos los vemos en las colas, y no hay que ser experto para darse cuenta la delgadez que tienen muchos de nuestros ancianos que viven solos o que están solos,
O sea, por favor, respetemos al tesoro más valioso que es la sabiduría y la experiencia. Ese es un mensaje para todos nosotros, los ciudadanos, para solidarizarnos con esos que nos han dado tanto. Doctor, si me permite, tenemos que hacer una breve pausa para ir a policía. Yo le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera su comentario y su opinión sobre el uso, además del carné de la patria, para decidir quiénes reciben o no las vacunas contra el coronavirus, lo cual ha sido calificado como discriminatorio por algunos especialistas, por ejemplo, como el doctor Julio Castro. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera su comentario. Ya venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Probablemente el problema más importante para los venezolanos y el mundo por el impacto que ha tenido, que no discrimina, una enfermedad que no discrimina. Nos acompaña el doctor Jaime Lorenzo, de Médicos Unidos de Venezuela. Yo le dejaba una inquietud, doctor, sobre el uso del carné de la patria. En el informe elaborado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ya en su momento hablaba de la discriminación con bases políticos y control social de este mecanismo implementado por el régimen venezolano, que ahora se está utilizando para decidir aparentemente quién recibe y quién no las vacunas contra el coronavirus. ¿Qué puede decirnos, doctor? Lo escuchamos. Como te dije en el segmento anterior, eso es una infamia. No tiene otro nombre, porque tú no puedes utilizar mecanismos que no tengan el acceso a la totalidad de la población para poder recibir el derecho que tiene todo ciudadano venezolano a ser vacunado. Utilizar mecanismos que a todas luces son mecanismos de control no puede ser aceptado. El único mecanismo de control que aparece y que está muy claro en Venezuela, y digo control porque es un mecanismo de identificación, es la cédula de identidad. Ese es el único documento o mecanismo que debe ser utilizado para vacunar a la población. Y es muy fácil. A las personas de la tercera edad, adultos mayores, se les debe notificar que a partir de la próxima semana, por ejemplo, los ciudadanos que tengan la edad comprendida de 80 en adelante, hacia arriba, hasta los 110, van a ser vacunados e informar dónde va a ser vacunado, porque hay que estar muy claro, los sitios y quienes vacunen deben ser personal certificado que garantice la cadena de frío y personal sanitario certificado para realizar la campaña o cumplir el proceso de vacunación. Y tomar en cuenta que hay una cantidad de ancianos que están en centros de cuidado, conocidos como ancianato,
los tienes ahí, amigo, vaya a vacunarlos. Monte un equipo sanitario del Ministerio de Salud, que es el órgano que debe cumplir el proceso de vacunación, y vacunas a esos ancianos que los tienes ahí en esos sitios fáciles de vacunar. Por favor, vean los ejemplos de otros países, no solamente ver la cantidad de fallecidos, sino vean cómo otros países han hecho el sistema. Si no lo tienes claro cómo hacer, o como dice la OMS, que planifiques la vacunación por sectores prioritarios. Ahora, doctor, sobre la situación de los insumos y los hospitales, yo le pediría un comentario. Recientemente trascendió una información sobre una situación gravísima, por ejemplo, en el Hospital Domingo Luciani, por la falta de oxígeno en las actuales circunstancias. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Bueno, hay una situación que nosotros lo repetimos a cada rato. La COVID no ha curado al paciente hipertenso, al diabético, al oncológico, al paciente con problemas renales, aquel paciente que trasplantado que necesita sus medicamentos antirrechazo, la mujer embarazada, que lo más normal y fisiológico, que es su atención prenatal y el momento sublime como es el parto, toda esa gente no ha sido curada por el COVID. Es decir, nuestros problemas se les sumó esta situación del COVID. Lo que ha puesto en evidencia lo que desde el año pasado venimos diciendo es la poca dotación de materiales de atención de los pacientes y medicamentos y equipos, no solo para el COVID, sino para el resto. En el caso del COVID, era lógico entender que si tú tienes un promedio del uso del oxígeno en cualquier establecimiento, porque es lo que es tu normalidad, y de repente tienes un aumento desmesurado de la demanda de pacientes que ameritan el oxígeno, tú vas a tener más gastos. Entonces tú tienes que los canales de producción del oxígeno medicinal y su distribución tienen que ser aumentados. ¿Y cuál debe ser el papel del Estado? En una crisis de combustible, y no hay que perder de vista eso, el Estado debe dar prioridad a todo el sistema de distribución que utiliza el diésel para llevar el oxígeno a los establecimientos públicos y privados. Porque el paciente que está también en el privado necesita el oxígeno, aunque él pague por ese servicio, también lo necesita. Entonces, al aumentar la demanda y la distribución está disminuyendo y la producción puede ser que sea la que es necesaria, el oxígeno no llega a los establecimientos, al igual que en los materiales. Todos sabemos y vemos por cuándo va a llegar dotación a los establecimientos, cuando hacen el anuncio de una donación o de una entrega de los países amigos de materiales para combatir la enfermedad, la COVID. Pero, ¿qué pasa con la dotación? ¿Dónde está la alimentación de los pacientes en los hospitales? Para nadie es un secreto que la atención de nuestros establecimientos sanitarios está garantizada solamente por dos situaciones. La primera, el cupo. Si hay la cama, se le entrega y se le da a ese ser humano que la necesita. Y la presencia del recurso humano, que con todas las cosas que ya sabemos, sigue estando presente en los establecimientos sanitarios. Pero lo demás lo tienen que buscar ustedes, los comunicadores sociales, y nosotros y todos los que están escuchándome, ven en las redes sociales la inmensa cantidad de maneras que tiene la gente para conseguir recursos o donaciones, o que alguien les diga dónde hay medicamentos, materiales. Es decir, no se puede seguir tapando la realidad. Tenemos un problema grave con el manejo de esta enfermedad y las capacidades. La primera capacidad es entender que tienes una debilidad y necesitas el concurso de todos los ciudadanos. Nosotros, los profesionales, dando nuestro aporte a luchar contra la enfermedad. Ustedes, los comunicadores, haciendo lo más importante, que es educar, y los ciudadanos cumpliendo con
protegerse, convertirse en héroes para evitar enfermarse. Y tú y yo lo debemos estar viendo cuando te transitas por Caracas, por las actividades que tenemos que hacer. El cumplimiento del uso del tapaboca es una cosa loca. Vemos personas que todavía usan el tapaboca en el cuello o están en un medio de transporte público como que el distanciamiento social es de 5 centímetros. O sea, la locura está imperando porque se ha dado una sensación de que no es una enfermedad, que sí es una enfermedad, y lo cierto es que ahorita cualquiera de nosotros, los que nos están escuchando, conoce y sabe de un amigo o un familiar que tiene la enfermedad, así como las penurias que se está sufriendo aquellos que lamentablemente sus familiares han fallecido. Doctor Jaime Lorenzo, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, director de Médicos Unidos de Venezuela, compartiendo información valiosa acerca del avance de la pandemia en nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto de la pandemia en nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate Hilda Rubí, médico, cirujano, coordinadora de salud nacional del partido Un Nuevo Tiempo, quien participó ayer en esta rueda de prensa conjunta entre la Asamblea Nacional, el Gobierno Interino y los gremios de la salud. Gracias por atendernos. Buenos días. Muchísimas gracias, Alejandra. Un saludo a todos los que nos escuchan. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de lo que se dijo ayer. Yo iniciaría a partir del ofrecimiento de Juan Guaidó para el uso de recursos que maneja el gobierno interino y cancelar con ello la deuda restante del COVAX para adquirir más vacunas contra el coronavirus. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, fíjate, nosotros hemos insistido en el tema COVAX desde el año pasado. Se iniciaron estas mesas técnicas de conversación donde se han incorporado sectores democráticos y sectores del régimen, donde el régimen adelantó las jugadas, si lo queremos ver así. Ellos dicen que cancelaron ya ingreso al COVAX. Ok, sin embargo, nosotros mantenemos la discusión, ¿no? En la mesa técnica observadora está el doctor Julio Castro por parte de la Asamblea Nacional Legítima, donde ahí se insiste en que se tiene que hacer un plan de vacunación específico donde se ha guiado para principalmente las personas que estamos trabajando en los centros hospitalarios, es decir, trabajadores del sector salud, seguido de los ancianos o personas mayores de 65 años con alguna morbilidad y que se vacune a todo el mundo. Lo que vimos fue la respuesta del régimen de volver a decir que son ellos los que van a solucionar los problemas de Venezuela, así como mintieron el año pasado que habían traído 10 millones de vacunas y meses más tarde dicen que lo que ha ingresado al país son
500.000 dosis chinas, 250.000 dosis rusas, que eso lo que da es solamente aproximadamente 1.3% de la población es lo que se ha vacunado. Es decir, aquí el gobierno interino o la presencia de la Asamblea Nacional lo que ha manifestado es: si ya ese pago se realizó y falta más dinero, están a disposición los fondos que están congelados para que se amplíe el número de las vacunas o optemos por más vacunas. Hoy sabemos que no hay vacunas suficientes en el mundo y se necesitan muchísimo más recursos. Lo que se ha visto en reiteradas oportunidades es que por parte del régimen insisten en retrasar el proceso COVAX, y eso es lo que han jugado para hacer ellos o decir ellos que son los protagonistas de esto. Yo voy a ser muy sincera y a mí no me importa como médico venezolano lo pague María Alejandra, lo pague Hilda, lo que queremos es que lleguen las vacunas a nuestro país. Aquí yo me pongo la mano en el corazón como una médico venezolana y lo que estoy exigiendo es vacunas para mi país, vacunas para mi gente, y es por eso que a través de la pronunciamiento que se hizo ayer, se hizo esta propuesta de si falta más recursos, la Asamblea Nacional legítima está a disposición de colaborar. Ahora, Hilda, ¿qué se sabe? Porque sobre este tema, la verdad hay tanta incertidumbre en nuestro país, hay una gran expectativa por la necesidad de tener acceso a las vacunas contra el COVID-19. La escasez de recursos para el ingreso de Venezuela al COVAX fue hasta hace poco, hasta este fin de semana, la excusa que utilizó el régimen de Nicolás Maduro para, bueno, no tomar la decisión, no asumir el compromiso. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Mira, esas son pataletas ahogadas del régimen y lo vimos, ¿no? O sea, repito, a ellos mismos les interesaba ingresar al COVAX. Hay que recordarle a quienes nos están escuchando que el COVAX es una institución que se creó con la prioridad de ayudar a 91 países que se les va a aportar el 20% de las vacunas, el 20% de las vacunas que necesitan. No es que se nos daría en totalidad de las vacunas a un precio más cómodo. En este momento lo que hay disponible para este mes era la Astra, que el régimen insiste que no la va a dejar ingresar al país. Sin embargo, ellos extraoficialmente dicen que quisieran la vacuna Johnson & Johnson, que es la que es monodosis, más fácil de administración, en efecto es la más práctica, pero hay que ver qué es lo que tiene a disposición el COVAX. Es decir, no es este mecanismo, no es que tú pides cuál quieres, es la que tengan a disposición por la demanda. El COVAX busca ayudar a los países más vulnerables o más pobres y lamentablemente nosotros catalogamos o ingresamos como el país más vulnerable de la región. Aquí hay que seguir haciendo los esfuerzos y, repito, el tema de la vacunación, el tema de la salud, no es un tema para politizar. Hemos visto de parte del régimen que han utilizado los consejos comunales a través del carnet de la patria para empezar censos donde amenazan, porque esas son amenazas a través del carnet de la patria para ver a quién vacuna y quién no. No, aquí lo que estamos buscando es que se vacune a todo el mundo. Ahora, Hilda, lo que se conoce es, o por lo menos lo que se nos dijo, que el régimen de Nicolás Maduro canceló $64 millones, parte del anticipo que Venezuela está dando al mecanismo COVAX para garantizar el 20% de las vacunas venezolanas. Lo que se compromete a cancelar el gobierno interino es la misma cantidad, $64 millones. ¿Qué información manejas tú? Mira, nosotros lo que manifestábamos era que el presupuesto se iba a pagar completo, se estaban buscando los recursos. Ahora, la pregunta es, más allá de qué puede pagar uno y qué puede pagar el otro, es cómo el régimen paga esto cuando tenía un cuentico, lleva un cuentico más de 5 años, 7 años, que por las sanciones no soluciona la crisis de los venezolanos, el tema de salud, ¿no? Aquí, repito, lo que sea necesario se va a buscar la ayuda y es lo que hemos hecho. Creo que es momento de dejar de mentir y dejar de decir falsas promesas, sino de solucionar, porque tú muy bien lo acabas de decir. Aquí está en juego la vida de todo el pueblo venezolano y nuestra ruta tiene que ser que llegue la vacuna en las próximas semanas. No podemos seguir retrasando el tema del ingreso de la vacuna, porque hoy la realidad es que lo manifestó el doctor Julio Castro, es la realidad que vivimos en los centros hospitalarios y nos lo decimos entre los residentes y entre los médicos. Hoy estamos colapsados, hoy lamentablemente las unidades de terapia intensiva quedaron pocos, hoy lamentablemente los médicos y las enfermeras y los trabajadores no se dan abasto, hoy vemos las largas colas
de la gente no es para buscar gasolina ni es para buscar comida, sino es para buscar bombones de oxígeno. Entonces es momento de solucionar y avanzar rápidamente y dejar de un lado las falsas promesas y la demagogia que está acostumbrado al régimen y avanzar. Ahora, Hilda, la Academia Nacional de Medicinas, en el boletín número 25, celebraba, este anuncio del ingreso finalmente de Venezuela al COVAX, pero reconocía que se dio a conocer de manera sorpresiva, sin conocimiento de aquellos que forman parte de la mesa técnica que se instaló en nuestro país. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Te escuchamos. Mira, yo no pertenezco a la mesa técnica, como te he manifestado. La mesa técnica la conforma el doctor Julio Castro, los decanos de la Facultad de Medicina, la Academia de Medicina y los ministros del régimen de Ciencia y Tecnología y de Salud. Sorpresiva yo no lo catalogaría así. ¿Por qué? Porque se está haciendo un trabajo desde el año pasado y más bien hay que darle gracias al pueblo venezolano que a través de las distintas presiones se ha logrado este ingreso al COVAX. ¿Que ha sido un poco tardía? Sí, ha sido un poco tardía porque hemos visto que el régimen es el que ha puesto piedras de tranca para avanzar. Hoy posiblemente ya hubiesen llegado vacunas a nuestro país, pero lo que vemos es que juegan a decir que son ellos los que resuelven, que son ellos los que buscan, y la realidad es que cuando tú sales a la calle, cuando tú entras a un centro hospitalario, ves la realidad de nuestros hospitales, no hay soluciones y es lo que hay que buscar. La Academia en este mismo boletín, Hilda, advertía sobre los candidatos vacunales cubanos. Yo te pediría un comentario al respecto. Te escuchamos. Bueno, aquí yo hemos sido muy claros en esto. Aquí hay que vacunar con vacunas que sean garantizadas, que sean aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Aquí lo hemos dicho desde que inició la pandemia. Administrar una vacuna, administrar un medicamento pasa por distintas etapas de la FDA y no es momento de seguir inventando nuevamente, diciendo que son los dioses o que tienen las soluciones para el problema con improvisaciones cubanas, ¿no? Aquí hay una ruta clara, de hecho que la misma Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, todavía no hay una cura para el COVID. Hay un tratamiento que se está realizando si tienes fiebre, tal cosa, y así sucesivamente. Entonces yo creo que es momento de dejar de insistir, porque repito, eso es populismo, lo que hace el régimen en Venezuela. Claro, te lo comento, Hilda, porque en este último boletín de la Academia ellos advierten que ya han alertado que los productos cubanos no son verdaderas vacunas, sino productos experimentales de los cuales no se conoce su composición, seguridad ni eficacia. Yo te pediría un comentario porque existe expectativa de la población al respecto. Te escuchamos. Sí, yo lo que haría es un llamado a nuestro pueblo a que no caiga en estas medidas desesperadas, ¿no? Porque hay que decirlo así, lamentablemente a veces la gente por la angustia de los altos costos de los medicamentos, y bueno, lo hemos visto, cómo están estafando a la gente con costos de $300 y $500 por la vacuna y no sabemos si de verdad la administran la vacuna o no. Yo lo que voy a pedirle al pueblo venezolano es que se guíe por los entes que son los encargados para informar. Es decir, aquí en Venezuela tenemos la Academia Nacional de Medicina, tenemos la Sociedad de Infectología, tenemos la Sociedad de Medicina Interna, tenemos la Organización Mundial para la Salud, o tenemos médicos capacitados, graduados de nuestras universidades venezolanas, donde tienen la capacidad académica para informar y para ayudar. Yo creo que no es momento de seguir inventando cosas, no estamos para experimentar, nuestro país no está para experimentar, porque aquí en Venezuela no solamente se trata del COVID, aquí en Venezuela se trata que hay desnutrición, aquí en Venezuela se trata de que hay distintas patologías, como cuando vemos el incremento de pacientes con hipertensión, con diabetes, etcétera. Entonces hay muchos factores que pueden más bien perjudicar lo que estamos viviendo, que es lo que estamos viendo. En Venezuela no solamente se muere de COVID-19, en Venezuela se muere de hambre y en Venezuela se está muriendo por falta de atención, porque no estamos abasto. Si tenemos allí problemas con la comunicación, le ruego a Hilda Rubí, si me escucha, que permanezca unos minutos más con nosotros. Al regreso quisiera ahondar en esta declaración que ella ofrecía ayer, advertí como parte de la rueda de prensa que se ofreció con los gremios y la Asamblea Nacional Legítima, que solo 1.3% de la población había sido vacunada en Venezuela hasta ahora que se conozca. Al regreso, si me permite, Hilda Rubí, quisiera ahondar en estos datos. Ya venimos con más.
Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Nos acompaña la médico cirujano Hilda Rubí, que es coordinadora de salud nacional del Partido Nuevo Tiempo. Ella participó ayer en esta rueda de prensa conjunta con los gremios, con la Asamblea Nacional electa legítimamente en 2015. Y yo te dejaba una inquietud, Hilda, sobre los datos que manejabas ayer. Creo que perdimos comunicación. Se cayó la llamada, efectivamente. Vamos a tratar de restablecer el contacto con Hilda Rubí. Decía que ella en su declaración advertía que solo el 1.3% de la población ha sido vacunada, según la información que se maneja, y queríamos ahondar con ella en estos datos porque ciertamente es como el secreto mejor guardado, una situación que por las magnitudes no se entiende. Sabemos que es la práctica, digamos, del régimen venezolano, esto del oscurantismo, manejo de la información oficial, pero la gravedad de las circunstancias ameritaría al menos más transparencia, sobre todo para hacer frente al impacto de esta situación. Le digo a mi equipo, porque me están diciendo que tenemos problemas con la comunicación con Hilda Rubí, en mi cuenta en Twitter, le digo a mi equipo, acabo de publicar la declaración que ella ofrecía ayer, @marialet1 en número. Entonces, si no tenemos comunicación con ella directamente a esta hora, vamos a reponer un extracto de lo que dijo efectivamente en esta rueda de prensa. Con relación a estos datos, nos interesaba mucho ahondar en la cifra. Ella advertía en su declaración que solo el 1.3% de la población había sido vacunada hasta ahora en Venezuela contra el COVID-19. Y lo cierto es que, como han dicho las academias, organizaciones internacionales, para crear lo que se denomina como la inmunidad de rebaño, es necesario proteger al 70% de la población al menos, con lo cual es evidente que en Venezuela estamos lejos de alcanzar esa meta. Si este dato es como lo aseguraba Hilda Rubí, les estoy publicando a mi equipo la toma de pantalla de esta declaración, e insisto, está en mi cuenta en Twitter, @marialet1 en número, para escuchar de voz de nuestra invitada, hasta hace unos minutos, lo que decía sobre este 1.3% de la población que ha sido inmunizada. Me dicen que ya tenemos el video. Vamos a reponer la declaración de Hilda Rubí. No pudimos restablecer contacto telefónico nuevamente con ella, pero sí tenemos lo que dijo ayer en rueda de prensa. Escuchemos. Hoy quiero ser la voz de todos esos médicos residentes que le están echando pichón en cada uno de los hospitales ya a 1 año y tantos días de pandemia. La voz de esas enfermeras, porque orgullosamente también lo digo, soy médico y enfermera de profesión, donde todos los días veo caer, lamentablemente, a un médico o una enfermera o un trabajador
porque el equipo de salud va desde el médico hasta esa camarera que me limpia la sala de parto para poder funcionar como equipo. Hoy estamos hablando por todo ese equipo que sigue siendo maltratado por la dictadura. Vimos ayer cómo se volvía a echar cuentos de camino al decir que ellos son los que nos van a permitir entrar a COVAX. Ven cómo siguen echando cuentos y el cuentico de las sanciones se cae y demuestran una vez más que no han resuelto la crisis hospitalaria porque no les ha dado la gana. Nuevamente queda al descubierto que les interesa simplemente vacunar a los títeres de la dictadura en vez de salir a vacunar a todos los médicos, enfermeras y trabajadores. Después, como dice la misma Organización Mundial de la Salud, vacunar a los pacientes mayores de 65 años. Vemos cómo empiezan con un juego político absurdo a través de la Contraloría, otra vez haciendo listas a las comunidades diciendo que a través del carnet de la patria se van a vacunar. Es decir, seguimos viendo un instrumento de Contraloría de parte de la dictadura en vez de solucionar. Si nosotros revisamos rapidito, solamente han vacunado al 1.3% de la población. Lo ha dicho el doctor Julio Castro, que nos representa en la mesa técnica de observación, que es el momento más crítico de los centros hospitalarios donde nuestras unidades de cuidados intensivos están abarrotadas, donde no es cuento que lamentablemente un venezolano tiene que esperar morir para que el otro pueda ser ingresado. Y lo vimos este fin de semana cómo se denunciaba, por ejemplo, en el Hospital Domingo Lucianes, el día sábado, más de 17 fallecidos. Y este es el cuento que escuchamos todos los días en los hospitales, pero vemos a unos señores que juegan a hacer gobierno en horas de la tarde, decir que murieron tantos y dar números que, oye, no sabemos de dónde los sacan. Vamos a dejar de contar fallecidos y vamos a contar vacunados. Es momento de que ingrese la vacuna ya a Venezuela. El país más vulnerable de la región, el país donde estamos viendo que tiene una tasa de mortalidad gigante, donde estamos viendo caer a nuestros médicos y nuestras enfermeras, donde no solamente nos está matando el COVID, señores, nos está matando la falta de atención porque no nos damos abasto, porque hemos visto que no tenemos suficientes concentradores, donde salimos a la calle y no solamente ya veíamos las colas por la comida o por la gasolina, sino colas para poder comprar oxígeno. Esa es la realidad de nuestro pueblo venezolano. Hoy quiero hacer... Bueno, parte de las declaraciones de Hilda Rubí ayer en esta rueda de prensa conjunta, insistimos, convocada por la Asamblea Nacional, el gobierno interino de Juan Guaidó y los gremios de la salud, donde ofrecían toda clase de datos, de información útil sobre el impacto y el alcance de la pandemia. Al cierre, información de interés justamente sobre este tema. La Organización Panamericana de la Salud hacía algunas precisiones. Ellos están ofreciendo permanentemente rueda de prensa virtual para dar a conocer datos sobre el avance de la pandemia en la región, las medidas que se han tomado. Y sobre Venezuela decían que no han solicitado, el régimen venezolano no ha solicitado a COVAX una marca de vacuna específica. Como decía nuestro invitado anterior, Jaime Lorenzo, una cosa dicen al público y otra aparentemente dicen en privado. La organización mostró al Ministerio de Salud de Venezuela información científica que justifica el uso del fármaco AstraZeneca. El doctor Ciro Ugarte, director del Departamento de Preparación para Emergencias y Desastres de la Organización Panamericana de la Salud, aseguró que Venezuela no ha solicitado al mecanismo COVAX una marca de vacuna específica luego de cancelar el 50% de la cuota de ingreso. Dice la nota, la tomo del Nacional, no hay una solicitud específica de vacunas, es la vacuna que esté disponible lo más pronto posible, señaló durante rueda de prensa semanal del organismo. Aseguró que el gobierno de Venezuela y los miembros de la mesa técnica están todos convencidos de que es necesario que vengan la mayor cantidad de vacunas que estén disponibles y lo más pronto posible, lo cual creo que es natural, lo que se ha dicho prácticamente desde el inicio, esto lo agregamos nosotros. Hay que resaltar, decía Ciro Ugarte, el trabajo del gobierno, de la oposición, de la academia, pero también de otros sectores para lograr que Venezuela tenga más vacunas y lo más pronto posible. El régimen ha señalado, esto lo dice la nota del Nacional, en varias oportunidades que no permitirá el ingreso de la vacuna de AstraZeneca al país
debido a las reacciones adversas que se han presentado en algunas personas. La OPS informó que suministró al Ministerio de Salud de Venezuela información científica que justifica el uso de la vacuna de AstraZeneca. Habrá que ver qué ocurre al final del día. Lo importante es que Venezuela tenga acceso a las vacunas contra el COVID-19. Esto lo decimos nosotros y creo que ya eso es evidente, para frenar el avance de la pandemia, sobre todo lo que ha ocurrido producto de la flexibilización, la manera como se han llevado las cosas, y ahora hay que sumar también el impacto de las distintas variantes del COVID-19. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó RCN